¿Sabías que el primer famoso son de Cuba no es un son y que la República Dominicana trató de robarnos el género? Ahora te cuento la historia. Todos conocemos la famosa canción ¿Dónde está la Mateodora? Rajando la leña está. Pero ¿quién era la Mateodora? Un grupo de compositores, historiadores, musicólogos como Fernando Ortiz, Lidia Cabrera, Aurelio de la Vega o Carlos Borgoña reflejan la evolución de la música cubana, la describen, la investigan, pero hay muchas discrepancias. Se dice que alrededor de 1562 se crea en Santiago de Cuba el primer grupo musical de la isla. Según la antigua crónica, está formado por 4 músicos. Pedro Almanza, nacional de Málaga, que toca un violín; Jacón Viseira, de Lisboa, Portugal, que toca un clarinete; Pascual de Ochoa, de Sevilla, que toca el violón; y Micaela Ginés, una negra horra de Santiago de los Caballeros, que era viguelista. Y ellos llevaban generalmente acompañado para tocar el calabazo y el tañer y las castañuelas. Teodora Ginés vuelve a ser mencionada, por ejemplo, por el músico Hernando de la Parra, también por José Joaquín García en su obra Protocolo de Antigüedades sobre la literatura y la agricultura, y fue reproducida con múltiples adornos, o sea, cada historiador le volvía a dar nuevos datos. José María de la Torre la cita en el 1857, Antonio Bachiller y Modales la cita en el 1860, Serafín Ramírez la añade al libro La Habana Artística, Laureano Fuentes Matón en las Artes de Santiago de Cuba en el 1893, y Emilio Bacardí Moreau luego también la nombra en el siglo XX en sus famosas Crónicas de Santiago de Cuba. Teodora y Micaela Ginés eran 2 negras esclavas libertas que vienen desde Santiago de los Caballeros con estos músicos españoles y eran tocadoras de la mandola. Pero la pregunta ¿es un mito o una realidad histórica? ¿Y qué tiene que ver el son con el son de la Mateodora? La leyenda se desbarata cuando, en su ensayo Teodora Ginés, mito o realidad, Alberto Muguercia explica que ni Pascual de Ochoa ni Micaela Ginés existieron en realidad, ya que el inicio de estas palabras vienen de los ensayos escritos por Fuentes Matón, pero que no ha habido nadie, no ha sido nada nunca visto por nadie, ni tampoco hubo testimonios, solamente los testimonios que explica Fuentes Matón, y aparte de eso no ha habido ninguna prueba de la existencia. Y entonces Fuentes Matón explica que la Ginés también le pudo haber pertenecido a su padre, pero es algo que nunca fue. Luego Muguercia y Orozco fijan el origen del son de Cuba en el oriente de la isla hacia el 1880 en el área de la Sierra Maestra, donde se le desmorona a los dominicanos el derecho a decir de que ellos son los creadores del son cubano. Bueno, los historiadores Manuel Pérez Beato y Serafín Ramírez insisten en que el violón, que existe desde el siglo XVII hasta el siglo XVIII, el clarinete desde 1690 a 1700, el violín 1700 a 1720, no existían en el siglo XVI y solo se tocaba la vihuela. También exponen que 4 instrumentos no componen una orquesta, como afirmaba, por ejemplo, Emilio Bacardí, o como afirmaba el mismo Borón. Por lo tanto, para completar estas opiniones, Murcia dice que la existencia de las hermanas Ginés es un mito. Para Carpentier es sencillamente una inspiración para sus novelas. Para Enrique Ureña y Emilio Rodríguez, estas mujeres fueron de carne y hueso. Tremendo enredo, pero al final solo las vivencias cuestan, solo cuesta lo que se puede corroborar. Cuando vemos la letra, o sea, la música, las notas musicales del llamado son de la Mateodora, nos damos cuenta que
por el ritmo y por los acordes, no es un son. Eso es lo primero. Entonces es imposible que la República Dominicana pueda decir que el son lo crearon ellos o que lo creó una mujer dominicana. Ese es el primer dato. El segundo dato es una canción sencilla, sin ningún tipo de calidad musical, que se refiere sencillamente a esos tiempos de la esclavitud en los cuales un esclavo prácticamente daba un vocero y el público respondía en coro. Y vemos que este es el mismo estilo de la canción. ¿Dónde está la Matiodora? Grita uno, rajando la leña está, gritan los otros. Y es todo lo que se vuelve a repetir a través de la canción. No es el ritmo del son, que tiene varias diferentes partes en las cuales la música y los acordes varían. ¿Cómo es que se resuelve el problema con la República Dominicana? Yendo al lugar de los hechos. El músico de la parra trata de hacerse importante y le da entonces validez a los escritos de Macron, y luego Carpentier los reutiliza. Pero lleguemos a la actualidad. La musicóloga cubana María Teresa Linares viaja en el año 2007 al Congreso de Música, Identidad y Cultura celebrado en la República Dominicana. Linares concede una entrevista al Diario Libre, al periódico El Diario Libre, y se pone de acuerdo con los historiadores de la República Dominicana para tener acceso a todos los archivos. El caso es que queda demostrado que ni la existencia de las hermanas Guinness puede ser probada, ya que no hay ningún tipo de documento que hable sobre su nacimiento o sobre su existencia, ni en Cuba ni en Santiago de Cuba. En la catedral donde se registraban todos los músicos de la catedral no aparece el nombre de las hermanas Guinness, y menos en la República Dominicana. No se pudo valorar su existencia, por lo tanto se piensa de que ha sido un constructo de Jindón, quien quiso hacerse famoso y por eso hizo la historia de la Matiodora. El caso es que en caso de que hubiesen existido las hermanas, no tuviesen la capacidad de escribir o de escribir notas musicales. Entonces, ¿quién escribe la Matiodora? Hasta el momento aún no se sabe. Se sabe que inicialmente los primeros documentos fueron los de Fuentes Matons, que son un constructo. Se sabe que en la República Dominicana los archivos van mucho más atrás que el punto en el cual se dice en el siglo XVI vivieron las hermanas, pero que no están registradas, o sea que aparentemente nunca existieron. Igualmente no existen fotos o impresiones de aquel tiempo que pudiesen demostrar, o cuadros de aquel tiempo, la existencia de las dos hermanas. Y en caso de que queden dudas, pues sencillamente cuando ves a la canción te das cuenta de que está escrita, que es muy contagiosa, pero que por su forma musical no es un son. Por lo tanto, no puede ser el primer son de Cuba. Es una pieza sin ningún tipo de calidad musical, pero que sí pudo ser inspiración o sincopado de nuestro melodioso son cubano. Ya en el año 1971, el investigador Alberto Muguercia prueba de que el son de la Matiodora es solo una canción y que no es un son. Y en el año 1562, donde aparentemente comienza a cantarte esta canción, no existen los instrumentos usados en el género del son cubano. El origen del son se encuentra en Santiago de Cuba, en la Sierra Maestra, alrededor de los años 1880, y su popularización comienza a partir de 1892, cuando Nené Manfugaz lleva este ritmo a los carnavales de Santiago de Cuba. Este es el nacimiento del son cubano, 100% cubano, sin ningún tipo de intromisión de la República Dominicana. Se dice que Teodora Guinness nació en el siglo XVI en Santiago de los Caballeros y que era una tañedora de bandola y que luego residió en Cuba. Aunque los archivos en República Dominicana están completos, no existe prueba de la existencia de Teodora Guinness. Entonces, no sabemos hasta el día de hoy quién escribe el son de la Matiodora. Lo que sí se sabe es que fue escrito por alguien
que no existía una partitura inicial y que era una canción que se cantaba mucho entre los negros esclavos y que había una vieja que sí tocaba la bandola y andaba cuando estaba muy ya mayor con un palo siempre caminando por las calles y que se llamaba Teodora. Si era dominicana o no, no se ha probado puesto que en los archivos de la RDET no hay pruebas de su existencia. Entonces, ¿dónde está la Teodora? Rajando la leña está, pero con nuestro son no tiene nada que ver.